Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 4:01 y estamos en Calidad al Día como cada miércoles. Calidad al Día es el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros como cada día, gracias por acompañarnos. Inicialmente pedir, por supuesto, mil disculpas por la voz que les puedo ofrecer esta tarde, pero entre la llovizna, la humedad y los aires acondicionados, esta vez me tocó a mí resfriarme. Así que, por favor, sé que lo sabrán comprender. Mil disculpas por ello. Quiero darles rápidamente los temas, el menú del cual nos vamos a ocupar en este programa. Vamos a conversar hablando de Prince2. Es un, ¿cómo decirlo? Es un gestor de proyectos, ¿no es cierto?, que permite una carga importante de variabilidad y de incertidumbre en entornos controlados. Es lo máximo que puedo acercarme yo a la definición. Estoy convencido que nuestro invitado nos va a ayudar mucho más a entender este conjunto de buenas prácticas que propone el Prince2, que es Príncipe 2, si usted quiere, ¿no es cierto? El Prince 2, que significa en el acrónimo en inglés Projects in Controlled Environments, Prince. En fin, nuestro invitado en un instante nos va a ayudar un poco a desentrañar de qué se trata este conjunto de buenas prácticas, esta metodología de gestión de proyectos. Luego hablaremos de los líderes de la excelencia, porque como saben ustedes, hubo un importante concurso, una competencia, mejor dicho, voy a ser más preciso, una competencia de equipos líderes de la excelencia que llevaron adelante un concurso, una competencia, en el International Team Excellence Competition Award de la ICQ. Y va a estar con nosotros los que quedaron en segundo lugar en esta competencia. Y va a ser muy interesante conocer su experiencia, porque es el equipo ganador de la medalla de plata de la competencia de equipos líderes de la excelencia. Y vamos a entender en qué entienden ellos por excelencia, por qué su equipo ganó, en qué aterrizaron ese concepto y cómo lo desarrollaron. Va a ser muy interesante poder conversar con ellos. Y hacia el final del programa hablaremos de los secretos industriales. ¿Qué cosa es un secreto industrial? Cuando una innovación, un invento comienza a convertirse en un secreto y por tanto es una potencialidad de desarrollo y de innovación, pero también es una amenaza para la competencia. Por tanto, la competencia comienza a desesperarse y a querer saber de qué se trata. Y a veces los mecanismos de búsqueda de esos secretos industriales son nada santos, es decir, se usan todas las capacidades para poder obtener secretos del competidor. Vamos a hablar también de ello en el programa. Así que estamos muy contentos de tenerlos esta tarde con nosotros. Si ustedes quieren ser parte de Calidad al Día, pueden llamarnos al 641-2007, 641-2007 y seguirnos incluso en vivo a través de Radio San Borja. Me refiero en vivo en televisión, ¿no es cierto? A través de radiosanborja.com o si prefieren también a través de audio por internet. Muy bien, dicho eso, me voy a la pausa 4:04 y les presento ya a nuestro primer invitado. Bienvenidos a Calidad al Día. Muy bien, dicho eso, entonces nos abocamos a esta metodología de gestión de proyectos que se llama Prince2. Nos acompaña el profesor Luis Ibaceta, él es docente del Instituto para la Calidad de la PUC y nos va a contar en torno a esta metodología. Bienvenido, profesor Ibaceta. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un gusto tenerlo en el programa. Igualmente. Definamos Prince2, ¿qué cosa es? Claro, efectivamente, como lo mencionaste, Prince2 es una metodología en dirección de proyectos en ambientes controlados. Ajá. Lo interesante de esta metodología es que fue desarrollada el gobierno británico en los años 90 para estandarizar la gerencia de proyectos en todas las licitaciones que el gobierno hacía para sus proyectos de tecnología de información. A partir de ello, fue desarrollado para usarse esta metodología en cualquier proyecto del gobierno británico y del Reino Unido en general. Es en que en el año 2009 es que se desarrolla ya una metodología a nivel mundial
y juntamente con el PMBOK del Project Management Institute son los que dominan la gerencia de proyectos en el mundo. ¿Qué tenía de novedosa la metodología para que le sirviera al gobierno británico en estandarizar todos los proyectos y su gestión? Sí, efectivamente. Esta metodología fue desarrollada anteriormente por una empresa de telecomunicaciones, ¿Ya? en el cual les permitía controlar las diferentes actividades, recursos, riesgos de una manera controlada. Con ello se definieron claramente los roles, los productos, los riesgos, los pasos a seguir a tan detalle que permitía ahorrar costos por una mala gestión, digamos. De acuerdo. ¿No? ¿Y toda la cadena de proceso productivo es controlada por esta metodología? Exacto. Todo el desarrollo del proyecto Ajá. es controlado por esta metodología. Y tiene Interesante. algo curioso, que inicia desde el desarrollo del caso de negocio. Quiere decir que una organización quiere hacer un proyecto, Ya. evalúa el caso de negocio. Cuando el caso de negocio es aprobado por la alta dirección, se implementa en diferentes fases Así este es, proyecto, así es. y cuando se cierra el proyecto tiene un producto muy interesante que es la revisión de los beneficios. Claro. Y esto es lo que marca una gran diferencia con otras metodologías en dirección de proyectos. ¿Por qué? Porque en otras metodologías no se especifica claramente, luego de que termina el proyecto, cómo se va a seguir y Ok. controlar los beneficios por el cual se inició el proyecto. Entonces, esta metodología ayuda a la organización a seguir monitoreando los beneficios que esperaba por el cual empezó el proyecto. Para que eso se pudiese dar al final del recorrido, ¿qué hice en el camino? El control es mucho más estricto, los indicadores son más claros. ¿Qué cosa es? Efectivamente, y has mencionado un punto importante porque PRINCE2 justamente te da las pautas en forma detallada de cómo debes hacer el seguimiento y control de esas actividades. Ajá. Para poder controlar y no desviarse de lo planificado. ¿Son pautas muy estrictas? ¿Son más claras? ¿Son fáciles de aplicar? Para que, digamos, todos la pudiesen entender en un sistema donde el Estado es el que le dice, ¿no? El Estado le dice a sus empresas, a sus instituciones, a sus organismos, adecúense a esta forma de hacer. Sí, PRINCE2 define claramente los roles. ¿Quién es el ejecutivo del proyecto? ¿Quién es el gerente del proyecto? ¿Quién es el usuario? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son los aseguradores Ok. de calidad? ¿Qué rol cumplen cada uno de ellos? ¿Qué productos son los que van a desarrollar dentro de la gerencia de proyectos? Entonces está claramente identificado los roles, funciones, las actividades y las metodologías al detalle para seguir el control de las actividades. Cuando usted me dice que eso está definido, ¿significa que por escrito sabe cada uno qué hacer a ese nivel de detalle? Está a un nivel de detalle de los productos, de los documentos Ajá, que se tienen que ajá. desarrollar, pero estos son adaptados a la realidad de las organizaciones. De acuerdo. Vamos a ver algunos principios de PRINCE2 o PRINCE2 para poder entenderlos. Por ejemplo, esto que llama justificación comercial continua. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a que, como mencionaba, cuando se va a iniciar un proyecto, se evalúa el caso de negocio. Ajá. Y Es la PRINCE2, etapa más embrionaria, ¿no es cierto? Exacto. Es cuando nace recién una y donde idea. se evalúan, por ejemplo, los riesgos. Así es. Entonces, esta metodología lo que desarrolla son fases. Entonces, en finalizar cada fase se tiene que ir evaluando el caso Ok. de negocio. Si el no, caso- no paso a la siguiente. va a depender de ya decisiones De de acuerdo. la corporativa. Ok. ¿No? Cuando el caso de negocio, por ejemplo, ya no da viable el proyecto, es posible que la alta dirección decida cancelar el proyecto o Bueno, continuarlo. Me ahorra dinero. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Si en la fase 1 me ha dicho que esto no tiene solución en el mediano plazo, cancelo inmediatamente. Exacto. Claro. Al menos que existan decisiones corporativas. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Ujú. ¿Por qué PRINCE2 dice que aprende de la experiencia? Porque dentro de la metodología existen 3 documentos en el cual se va registrando hasta diariamente todos los sucesos y actividades que se viene desarrollando el proyecto. Esos documentos se registran, se informan en cada fase y al finalizar el proyecto a los interesados que han intervenido en el proyecto y a la organización, con el fin de repetir las buenas prácticas y no repetir las malas prácticas. Gestión por excepción, ¿a qué se refiere?
Personalmente, para mí es una de las características más importantes de PRINCE2. Porque desde los niveles organizativos que desarrollan las actividades, al encontrar una desviación a las tolerancias del proyecto, ellos automáticamente deben elevar una excepción. ¿Qué significa? Solicitar una recomendación, una ayuda para poder salvar esas desviaciones futuras a las tolerancias establecidas en el proyecto. Ajá. Con ello me ahorro tiempo porque no voy a ir escalando hacia arriba ante cualquier actividad, sino cuando yo vea que las excepciones o las tolerancias puedan quebrarse. Pero tendría que ser tolerancias rápidamente resueltas, me da la sensación, no hay tiempo para esperar mucho. Exacto. Esas tolerancias ya están definidas en cada nivel de organización. Desde todo los está que definido, fantástico. Sí, todo ya está definido, en realidad se adoptan a las realidades, pero la metodología define ello. ¿Qué es este tema del enfoque en los productos? En realidad todas las metodologías se basan... Se centran en el producto. Exacto. PRINCE2 lo que enfoca más es que la gestión debe estar basada en el producto y no solamente en el seguimiento y desarrollo de las actividades, sino ver el seguimiento de cómo se van entregando los productos. Básicamente es eso. ¿Hay metodologías que se quedan en lo anterior, en el seguimiento? Enfocan más en la planificación de actividades y no en conjunto se también pierde con el norte, producto. claro, que Exacto, es el producto. Exacto. De acuerdo. Este es una metodología aplicable solamente a temas ligados a tecnologías de la información o se puede aplicar a todo ámbito. Inicialmente se creó para tecnología de información, pero no, actualmente ya se puede aplicar en cualquier industria. O sea, ¿tiene la posibilidad de la replicabilidad el Exacto. PRINCE2? Sí. ¿En cualquier industria? En cualquier industria y tamaño del proyecto, ya sea en costo, tiempo, complejidad técnica. Una pequeña empresa ¿puede hacer uso del PRINCE2? Sí, efectivamente, adaptando algunos procesos para hacer el seguimiento de sus proyectos. De acuerdo. Y un último elemento que no quiero que se me pase es la adaptación para corresponder al entorno del proyecto. Sí, ese es un aspecto muy importante. Todos los proyectos se desarrollan en un entorno y es por eso que lo hacen únicos. Ajá. Entonces, PRINCE2 lo que tiene que hacer la organización es adaptarlo a su entorno, a su organización, a su cultura. Y si hablamos de un proyecto cliente-proveedor donde hay una relación contractual, se tiene que adaptar entre ambos cuáles van a ser los procesos de PRINCE2 que recomienda para gestionar ese proyecto. De acuerdo. Cuando hay un aspecto contractual de por medio, debe ser clara la empresa que desarrolla esta metodología que le está usando, ¿le da valor al proyecto decir yo uso PRINCE2? Sí. Vamos al entorno local. Vamos. Con la venida de empresas europeas, ya que esta metodología se desarrolló y es ampliamente usada en Europa, hoy en día muchas empresas están utilizando ya esta metodología. Entonces, las empresas que trabajan para estas empresas transnacionales tienen que adaptarse a estas metodologías. Okay. Entonces, o sea, tus proveedores tienen que adaptarse a la metodología. Exacto. Qué difícil, ¿eh? Sí, pero esa es la ventaja de PRINCE2, porque al adaptarse, entonces se va a tener una metodología y procesos para hacer el seguimiento al proyecto. Y todo se alinea, digamos, en una sola metodología. Sí. ¿Nunca falló PRINCE2? ¿Qué la lleva al fracaso a PRINCE2? ¿Qué la puede hacer fallar? Yo creo que justamente lo que conversamos, ¿no? El que el entorno se adapte, principalmente en escenarios tal vez como el nuestro, en el cual todavía es nuevo, ¿no? Eso es lo que podría... Por ejemplo, un proveedor informal. Exacto. Es muy rígida, como ya está establecida los roles, las funciones... Muy europea, pues, ¿no? Exacto. Nada falla, digamos. Un caso fue que PRINCE2 fue usado en los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Para la construcción. Cuénteme de eso. Cuénteme de eso después de la pausa, que me tengo que ir al corte. Okay, gracias, profesor Ibaceta, por acompañarnos esta tarde. Estamos hablando de PRINCE2 o PRINCE2. Quédense con nosotros, una metodología muy interesante para la gestión de proyectos. Son las 4:15. Volvemos en un instante. Calidad empresarial. Capacite a su personal para mejorar la productividad.
Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, líder en peruanidad. Lleve el show a su casa o empresa. Conjuntos criollos, orquesta digital, equipos de sonido, la hora loca, catering y todo lo que usted necesite para un buen evento. Llámenos al 641-2005. Mediacorp, eventos y espectáculos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franklin. Los espero de lunes a viernes a las 10 de la noche para juntos ser parte de la escena, aquí en Sector M, donde damos todo por la música y por supuesto en Radio San Borja 91.1. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para servicio al cliente. Mapea tus clientes. Son las 4:17 y si usted se acaba de incorporar a la señal de Radio San Borja en los 91.1, estamos conversando con el profesor Luis Ibaceta, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, que nos está hablando de Prince 2 o Prince 2, que no es cierto que es una metodología de gestión de proyectos que convierte el proyecto en con carga importante de variabilidad y de incertidumbre en entornos controlados, lo cual es, para quienes sufren de estrés, una buena idea, tener todo bajo control. Profesor Ibaceta, usted me estaba contando antes de irnos a la pausa que, por ejemplo, para las Olimpiadas de Londres, fue una metodología utilizada. Por favor, cuéntenos, aterricemos un poco la discusión. Sí. Básicamente, como mencionábamos, Prince 2 fue desarrollado por el gobierno británico para la gestión de sus proyectos en tecnología. El ejemplo del desarrollo de toda la infraestructura del estadio principal para las Olimpiadas de Londres fue justamente la aplicabilidad de Prince 2 en el desarrollo de ese programa. Ajá. Lo interesante es que mencionó programa, porque desarrollar toda la infraestructura para un Juegos Olímpicos no es un solo proyecto, son múltiples proyectos con un único objetivo, que es el programa, ¿no? Entonces fue la metodología que se utilizó para el desarrollo de este programa. Ahora, para aterrizar más todavía esta conversación, las fases que usted nos ha mencionado que tendría uno de estos proyectos bajo Prince 2 o Prince 2 sería comenzar el proyecto, iniciarlo, digamos, el comienzo es pensarlo, luego iniciarlo, controlar una fase, la gestión del límite de fase y el cierre de proyectos. Póngame un ejemplo muy concreto de aplicación en el caso peruano, por ejemplo. Claro, en el caso de comenzar un proyecto es analizar, ¿no?, la necesidad, identificar la necesidad y desarrollar en una primera instancia el caso de negocio. Como mencionaba inicialmente, el caso de negocio es lo que justifica el por qué estamos realizando el proyecto. Ajá. En el caso de negocio se tiene que indicar las necesidades del usuario, ¿no?, el alcance del proyecto, el trabajo que se tiene que realizar, evaluar los riesgos. Todo ello se incluye en este documento, ¿no?, donde se tiene que elevar a la corporación, a la alta dirección, ajá, para que desarrolle, lo apruebe, ¿no?, y por ende dé inicio a la siguiente fase, que es el inicio del proyecto. Vamos a ver, digamos que usted y yo nos juntamos, nos hacemos socios y queremos hacer televisores. La alta dirección nos ha dicho que sí, el proyecto es viable, es interesante, ponen el dinero y comienza la siguiente fase. ¿Qué pasaría allí? En ese caso, ya con el presupuesto, ajá, aprobado, empezamos a detallar lo que anteriormente se ha planificado. Ajá. Entonces se entra a la etapa de inicio. Okay. Se hace una planificación al detalle, un plan general del proyecto, en el cual Prince 2 recomienda desarrollarlo por fases. Okay. Y esa es una diferencia con otras metodologías. Okay. Al desarrollarlo por fases, vamos a ir controlando por fases y evaluando el proyecto por fases. La fase 1 podría ser el desarrollo de las piezas que formarán parte de nuestro televisor. Exacto. La fase siguiente podría ser el ensamblaje de esas piezas que calcen perfectamente. Seguramente. No, lo digo un poco, sí, intentando entender la racionalidad de la metodología. Efectivamente, ¿no? Y pongamos un poco también aterrizando. Supongamos que
en esa primera fase en la cual identificamos las piezas, Ajá. se identifica que, digamos, en China se desarrolló en piezas mucho más económicas. Ok. Entonces se reevalúa el caso de negocio, se reevalúa el alcance y se puede modificar el alcance Allí inicial, mismo, digamos. ahí mismo en esa Claro. fase. No espero a ensamblar para darme cuenta de lo que está pasando. Exacto. Y como PRINCE2 tiene mecanismos de documentar toda esa información y por la gestión de excepciones, elevar esos hallazgos, ¿no? Recuerden, hoy en día el mundo es tan cambiante, Ajá. elevarlo a la alta dirección y evaluar un cambio. ¿Es a través de mecanismos de softwares especializados? No necesariamente, necesariamente. simplemente una política o procedimientos establecidos. De acuerdo, porque a veces en el fárrago del papeleo se pierde tanta información que un buen software que traslada información es muy útil, ¿no? Sí, definitivamente una herramienta de apoyo de software podría ser muy bien muy utilizado. útil. Sí, seguramente. De acuerdo. Entonces ya tenemos las piezas, nos encontramos que en China son más baratas, las traemos de China, armamos los televisores, ¿no es cierto? Y ya hemos cerrado una fase. ¿Qué vendría después? Hay un proceso que se llama el control de fases. Ya. En la previa a la fase de cierre se evalúa si se están cumpliendo los objetivos del proyecto. Se ¿Los evalúa objetivos en términos comerciales? no, de cumplimiento de plazos, de Ajá, alcance, de ok, calidad, ok. ¿no? Y ya definido ello, se planifica la fase de cierre. Ok. Y esa es otra característica muy importante, ¿no? El cierre de un proyecto también tiene su desarrollo, sus complejidades. Entonces se planifica, se hace un plan del proceso de cierre, en el cual se tiene que lograr la correcta aceptación de los productos por los diferentes interesados. De acuerdo. O sea, eso significa que ya el producto final está en manos de el cliente, digamos. Exacto, la fase de cierre es lograr que ese producto final llegue a la mano del usuario final o cliente. Claro, pero el cierre de proyecto no significa que el proyecto no tenga vida propia y pueda reiniciarse nuevamente, ¿no es cierto? Sí, va a depender de la gestión de la organización, ¿De en acuerdo? el cual seguramente si el proyecto no ha traído beneficios beneficios esperados, puede haber una reevaluación y regresar nuevamente a la fase de inicio. En pocas palabras, ¿cómo puede beneficiar a una empresa, a una institución, a una organización PRINCE2? En primer lugar, yo pondría, ¿no? El mejor control de los proyectos, Ya. ¿no? Ser más exhaustivos, y el control por fases ayuda a la empresa a decidir si continúa o no continúa el proyecto o qué cambios podría hacer para mejorar. PRINCE2, ¿me ahorra dinero? Como todas metodologías de gerencia de proyectos, su objetivo es darle valor a las organizaciones. Recordemos algo, las organizaciones hoy en día tienen que cambiar. Seguro. Y la única manera de cambio es a través de proyectos. Y es ahí donde le da el valor. Una de las formas es ahorrando dinero o mejorando sus productos finales, ¿no? Ampliando participación de mercado, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo habría de pasar a partir del uso de esta metodología para saber que hubo ahorro? ¿Cómo lo cuantifico? Definitivamente, cuando se desarrolla el proyecto y cuando ya se empiecen a obtener los beneficios, ¿Los a primeros partir beneficios? de ahí se va evaluando los ahorros, ¿no? Profesor Ibaceta, entiendo que esta metodología se va a comenzar a enseñar en el Instituto para la Calidad. Cuénteme. Sí, se va a empezar a enseñar, ¿no? En las próximas semanas. Son 48 horas, son 2 cursos principalmente, Ajá. ¿no? Y efectivamente se va a llevar a cabo el desarrollo al detalle de toda esta metodología. ¿Cuál es el perfil del alumno que debería estar en un curso como este, profesor Ibaceta? Principalmente es profesionales que Ya. participan en proyectos, Ajá. gerente de proyecto con experiencia y también recomendable gerente de proyecto que hayan llevado otros cursos de metodología de proyectos para que complementen. De acuerdo. Por ejemplo, los comunicadores, que Eh, estamos metidos en proyectos diversos, más que el ámbito productivo, del ámbito social, También, recuerden, la gerencia de proyectos está involucrada en todas las industrias. en todas. En todas, comunicadores, sociólogos, economistas, contadores. Profesor Ibaceta, palabras finales porque ya el tiempo nos gana y tenemos que ir poniéndole punto final, pero no quería irme sin que usted me cuente
si recomendaría que una empresa, una industria que han estado viviendo y utilizando determinada metodología, dar el salto hacia Prince 2 o pensar en cambiar hacia Prince 2. Le hablo de empresas grandes que a veces cambiar las cosas ahí siempre es difícil, ¿no es cierto? ¿Le sería de fácil aplicación? ¿Le sería de fácil el cambio? ¿O cree usted que mover ese barco puede ser difícil? No, definitivamente que no, porque estas empresas que ya tienen una metodología, una gestión de proyectos, Prince 2 le va a complementar a mejorar la metodología que ya tienen actualmente. Seguramente con una mejor organización, con un mejor control y seguimiento de los proyectos. ¿Y todas las instancias de la organización tendrían que estar comprometidas con el cambio o basta que la gerencia general se come el pleito? No, definitivamente el éxito de la gerencia de proyectos es porque toda la organización está basada en una cultura de proyectos. Si no, ¿no funcionaría? No. Si empiezo por la mitad de la empresa y luego llego hasta la cabeza, ¿no funcionaría? No, pues porque no. la alta dirección en Prince 2 toma decisiones. Exacto, y en Prince 2 se involucran todas las capas de organización. De acuerdo. Cuéntenos cuándo comienza el curso. Ya en un par de semanas. En un par de semanas, sí, ahorita. Sí. Bueno, pues todos los interesados entonces entren a la página web del Instituto para la Calidad porque ahí va a estar toda la información. Usted lo va a dictar, ¿no, profesor Ibaceta? Sí. Pues muy bien, mucha suerte. Ok, muchas gracias. Y veremos si impregna usted de esta nueva metodología, no tan nueva, digamos, nueva para nuestro país y para nuestras organizaciones, de una metodología como esta. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hemos estado con el profesor Luis Ibaceta, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, que nos hablaba de Prince 2 o Prince 2, ¿no es cierto? Esta metodología de gestión de proyectos. 4:28, hacemos una pausa y volvemos. Tips para la calidad de vida. Aprender y enseñar es el kit de la vida. Ya volvemos con Calidad al Día. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Señores padres de familia, si sus hijos se distraen, no comprenden lo que leen y usted tiene que recordarle que estudie y hagan sus tareas, escucha de martes a viernes a las 6 de la tarde, Educando, por Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a la información en diálogo con San Borja Noticias, edición central. El congresista Javier Velázquez Quesquén señaló que el exmandatario Alan García sería el candidato ideal del APRA para las elecciones del 2016. El partido hará su elección interna y mi apreciación personal es que el candidato natural del APRA es Alan García. Yo tengo mucho respeto por los líderes del APRA, pero no creo que haya un líder que tenga la experiencia y la capacidad en una circunstancia difícil en que hemos perdido 4 años con este gobierno de poder relanzar la economía del país y volverla a los cauces de los altos niveles de crecimiento y reducción de la pobreza que hemos tenido en el gobierno de Alan García. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. Mario Gómez, productor ayacuchano, señaló que el principal problema de su comunidad es el bajo precio de comercialización de la quinoa. Asimismo, denunció que en el mercado internacional existe una extorsión de costo por parte de los intermediarios. Es por la baja del precio. Por la baja del precio. Y creo que también esto, a consecuencia de que no hay mercado de repente en el exterior, hay extorsión del precio por parte de los intermediarios. Entonces, por eso nosotros habíamos pedido al Estado la intervención directa para prácticamente regular este precio. Creo ver programas como Jaliwarma, tiene otros programas, hay mecanismos que puede desarrollar el Estado. A ver. 4:30 de la tarde en todo el Perú con más noticias. Regresamos en 30 minutos.
Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Cada 30 minutos, Radio San Borja te informa de todo el acontecer nacional, internacional y deportivo. San Borja Noticias. Síguenos también en Facebook, Twitter y en www.radiosanborja.com. Continuamos con Calidad al Día. Calidad empresarial. Modernícese. Son las 4 de la tarde con 31 minutos y estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si usted se acaba de incorporar a los 91.1 de Radio San Borja, queremos contarles que estamos en el programa para seguir hablando de los temas de calidad, de innovación. Y uno de los temas que tratamos semanas atrás fue el tema de una competencia por equipos que se llamó Líderes de la Excelencia, que organizó recientemente el Instituto para la Calidad y que estuvo dirigido a proyectos empresariales que mejoran la eficacia y la productividad de la cadena de valor de un producto o servicio determinado. En fin, hubo un jurado, hubo todo un desarrollo de la competencia y el segundo lugar está con nosotros. El proyecto que quedó en segundo lugar está con nosotros. Se trata de Brenilda Delia Coronel Farías. Ella es subgerente de calidad y desarrollo logístico de Ranza, Perú. ¿Cómo estás, Brenilda? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, primero agradecerte por la entrevista, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y compartir contigo la experiencia de este proyecto. De acuerdo. Cuéntame el proyecto, ¿en qué consistía? Sí, el proyecto se llama Ranza PDI a todo motor. Es un proyecto que fue enfocado en mejorar el servicio PDI que le brindamos a un cliente. ¿Qué cosa es PDI? PDI es un servicio de preinspección antes de la entrega de los vehículos. Okay. Es un servicio complementario al servicio de almacenamiento automotriz. Entiendo. Nuestro cliente es un cliente que vende autos, previamente los importa y los almacena por algún tiempo en nuestros almacenes. Entiendo. Antes de hacer la entrega a sus clientes, nosotros revisamos el vehículo, lo lavamos y a este servicio le llamamos PDI. Ok. ¿Qué gana el cliente con este servicio? Claro, nuestro cliente gana que su cliente final recibe el auto y no tenga ninguna observación con respecto al vehículo. ¿Por qué? Porque en el PDI, porque estar almacenado algún tiempo, se llena de polvo, entonces en el PDI lo lavamos, lo enceramos, también revisamos, por ejemplo, que las luces estén funcionando como debe ser, las luces altas, las luces bajas, que las plumillas estén funcionando, entonces de tal manera que el cliente final reciba su auto impecable. ¿A quién se le ocurrió este proyecto en Ranza? Bueno, este proyecto es parte de toda una iniciativa que hay en Ranza. Ranza está buscando siempre la excelencia y dentro de esta iniciativa tenemos lo que es Ranza Link. Y este es un proyecto que fue priorizado previamente y fue asignado a 2 líderes de la excelencia que tenemos dentro de la empresa, que fue Sara Llerena y Ricardo Buitrón. Ellos dos ejecutaron el proyecto, se los asignamos y el problema que tenían era que el cliente esperaba que entregáramos una cantidad de autos diaria y nuestro proceso podía entregar una cantidad menor. Entonces teníamos ese inconveniente. ¿Cómo lo resolvieron? Lo resolvimos a través de este proyecto de mejora, identificando actividades que no agregaban valor. Por ejemplo, habían actividades que se hacían una después de otra cuando no era necesario, se podían hacer actividades en paralelo. Por ejemplo, mientras que se estaba encerando el auto, podríamos estar revisando que las luces se encendieran y se apagaran. De acuerdo. ¿No? Entonces, o sea, que los obligó a revisar el proceso que estaban desarrollando, vaya. Sí, nos revisamos con ojos frescos porque estos líderes de la excelencia fueron capacitados 15 días y luego incorporados en el proyecto por 4 meses, dedicados a tiempo completo y comenzaron a trabajar con la gente operativa, pero con una visión especial del proyecto de mejora. De acuerdo. Entonces les ayudó a identificar esas oportunidades de mejora, eliminamos estas actividades que no agregaban valor y excedimos por completo las expectativas. Inicialmente el objetivo era aumentar la capacidad en 7%. Ya. ¿Y cuánto consiguieron? 27%. ¡Toma! Eso sí que es un logro. Sí, fue un proyecto muy bueno, fue uno de los mejores, por eso lo inscribimos en el concurso. Brenilda, ¿ese es un proyecto netamente de Ranza, hecho y desarrollado por manos peruanas?
¿O es un ejemplo tomado de fuera? ¿Es una experiencia que ya se conocía? Cuéntame un poco ese detalle. No, es un proyecto netamente de Ranza. Es un proyecto que nace por la evaluación de las oportunidades de mejora. Nosotros entendemos por excelencia el generar siempre valor para nuestros stakeholders. Entonces, lo que hacemos es, vemos la retroalimentación, en este caso el stakeholder que es el cliente, vemos las oportunidades de mejora, identificamos dónde debemos apuntar nuestros esfuerzos y asignamos a las personas que son líderes de la excelencia a estos proyectos. Y todo lo que nace en el proyecto, el desarrollo, la identificación de oportunidades de mejoras, la identificación de soluciones, nace de la gente que es parte de la organización. Fantástico. Ahora, ¿esto no le generó un problema a tu cliente en la medida en que ya tenía demasiados carros que recibir porque ya estaban listos en vez de tenerlos allí guardando en los almacenes? No, pasó algo muy gracioso. O sea, al principio el cliente tenía la expectativa que mejoráramos en 7%, pero luego cuando se comenzó a dar cuenta que podíamos entregar más, ¿ya? Elevó su requerimiento. Ya no querían, por decirte, 2 autos, sino quería 4 autos diarios, ¿no? O sea, le cayó muy bien el tema del... No le fue un problema que ustedes fueran más eficientes, digamos. No, porque en realidad lo que hicimos es conservar todos los estándares de calidad. Ya. O sea, el auto salía igual, de impecable, pero entregábamos más y por tanto ellos siempre tenían la oportunidad de poder entregar más. Recuerda que cuando compras un auto siempre te hacen esperar 15 o 20 días. Aquí lo tenían al toque para los clientes. Qué buena idea. Sí, entonces eso impactaba positivamente en su imagen. No quiero que te vayas sin que me cuentes, porque ya el tiempo me gana. ¿Cómo fue la experiencia propia de la misma competencia? Ustedes presentan el proyecto, ¿qué viene después? Sí. Como te comenté, en Ranza tenemos todo un despliegue para la cultura de la excelencia y tenemos varias olas de formación de líderes de la excelencia donde les asignamos proyectos. Entonces, este proyecto que presentamos a la competencia es resultado de la segunda edición de Ranza Link y ahorita estamos en la tercera edición. Estamos con una tercera edición y un conjunto de proyectos que estamos ejecutando. Entonces, la idea es que el próximo año volvamos a presentar 2 o más proyectos que sean los mejores y que nos sigamos midiendo, ¿no? De acuerdo. ¿Este proyecto cómo fue evaluado por los jueces de la competencia del Instituto para la Calidad? La experiencia fue muy buena porque justo comentaba internamente que es una cosa, ya el proyecto estaba cerrado, implementado, habíamos evidenciado, el cliente nos había felicitado por la mejora, pero es otra preparación presentarse a un concurso. Seguro. Claro, y también en la experiencia de los líderes de la excelencia, Ricardo y Sara, en presentar el trabajo ante jurados que son especializados, las preguntas. Fue una experiencia muy bonita y también enriquecedora para ellos. Y nos ha servido también internamente para motivar a los líderes de la excelencia que están en esta tercera edición, que están aspirando ya a presentar como seguro, y ganarla la próxima, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿estuviste presente cuando Sara y Ricardo expusieron? Sí, fuimos los 3. ¿Ya? En realidad se asignan los proyectos a los líderes de excelencia que son, digamos, escogidos y preparados para esto, pero siempre tienen a un coach. En este caso yo he sido la persona que he estado asesorándolos con un poco más de experiencia, conozco más la metodología Lean Six Sigma y los he estado asesorando y revisando el trabajo de tal manera que la formación de ellos no sea solamente en el tema académico, sino cuando ejecutan el proyecto también les vamos asesorando y les vamos enseñando. ¿Y te mordías las uñas mientras se exponían de Sara y Ricardo o no? No, fue muy bonita la experiencia. De hecho, nos escogieron como la mejor presentación. Le hicimos bastante dinámica. ¿Cuánto tiempo te dan? 45 minutos. Ya, y el reto suficiente, claro. Sí, y el reto era hablar 45 minutos sin que nadie se aburra y eso no es fácil, ¿no? Claro, ni que te den 5 ni que te den 45 sí, es fácil. Porque es difícil mantener la atención y te están evaluando, ¿no? Todo el tiempo, claro. Entonces teníamos que hacer las pautas, pero lo hicimos bastante dinámico. Hicimos como una especie de preguntas, nos preguntábamos entre los 3, ¿y te acuerdas cómo fue este tema? ¿Y te acuerdas cómo reaccionó el gerente de operaciones? ¿Y te acuerdas qué nos dijeron de este tema? Y hacíamos esta dinámica y fue una buena experiencia. ¿Qué pregunta recuerdas como que los puso un poco en aprietos, que fue difícil manejarla? Nos puso un poco en aprietos la pregunta cuando nos preguntaron la validación de las... Lo que pasa es que la competencia es bien estricta en varios pasos, ¿no? Entonces hay que determinar las causas potenciales, hay que luego reducir estas causas potenciales a causas probables y luego de causas probables
a las causas finales. Claro. Entonces, hacer la diferencia es un poco complicado, ¿no? Y explicarlo es un poco complicado. Entonces, esa fue la pregunta que nos puso un poquito en aprieto, pero creo que la supimos explicar. ¿Salieron de la exposición con la sensación, hemos ganado, ahora sí, no nos para nadie, este ha sido el proyectazo, o ya medio en duda, no sabían qué va a pasar? No, la verdad que sí, salimos bien contentos, la verdad, como te dije, fue escogida la mejor presentación, entonces nosotros estábamos bastante seguros que íbamos a ganar, y de hecho esto es muy importante para nosotros como Ranza, dentro de toda esta cultura de excelencia que queremos desarrollar en la empresa, ¿no? No es un evento, no es un solo proyecto, sino es uno de los muchos proyectos que estamos ejecutando en busca de generar esta cultura de excelencia dentro de la organización. Entonces no es solamente ganar, sino lo que genera ganar dentro de la organización y la motivación para la gente que está participando en estos proyectos. Ahora, ¿cómo se convierte un proyecto como este en dinero para la organización? Es decir, ahora Ranza va a poder cobrar más por un servicio que da porque tiene un valor agregado. ¿Cómo cuantificas ahora el proyecto en términos de dinero? Bueno, en este caso es bien sencillo porque la forma de cobrar es por auto, ¿no? Entonces, cuando entregas más autos, claro, es bastante claro. Y le beneficia para el cliente es que él quería que le entregues una cantidad de autos y no podías entregar la cantidad de autos. Estás invirtiendo en cera, en agua, en gente, en mano de obra, digamos. Claro, pero lo que pasa que es por unidad. Entonces, si te cobra 2 hoy día, ahora te voy a cobrar por 3 porque te estoy entregando 3. Entiendo. Tú te quedas contento porque recibes los 3 excelentes, limpios, ideales, y tu cliente final va a irse a su casa contento con su auto. Y yo voy generando un flujo de caja cada vez mayor y más interesante. Adicionalmente, esto nos permitió identificar actividades que no agregaban valor y hacer el proceso más ágil. Eso me parece interesantísimo. Sí, esa es parte de la metodología Lean, que justamente te pone a observar el proceso con otros ojos, ¿no? Y te pones a decir, ¿y esto por qué lo hacemos de esta manera y por qué no lo podemos hacer de la otra manera? Romper paradigmas con la misma gente operativa, y hay muchas ideas que están rodando en la cabeza de la misma gente que hace la operación. Lo que pasa es que a veces no hay los espacios, no hay el momento. Entonces, también parte de la metodología es que estos líderes de la excelencia, que son Ricardo y Sara, tenían que motivar, tenían que trabajar con la gente operativa. Seguro. Entonces generaron todo un equipo con la gente que hacía el proceso para identificar las oportunidades, y ellos mismos les daban algunas posibles causas, algunas posibles soluciones. Tú sabes que en este programa hemos hecho varios segmentos dedicados al Lean Six Sigma como metodología, como proceso, ¿no es cierto? Y me pareció siempre muy interesante, pero nunca lo había escuchado tan claro y tan aplicado. ¿Cuánto les hizo Lean Sigma las cosas más fáciles? O cómo les cambió la mirada. Si puedes un poco ahondar en eso, por favor, Brinilda. Sí, como te dije, dentro de lo que nosotros entendemos como excelencia, como cultura de excelencia, entendemos que debemos hacer 3 cosas principales. Primero, el tema en el día a día tienes que actuar con calidad. ¿Seguro? Nosotros tenemos 6 principios de la excelencia que los queremos aplicar en el día a día y estamos reforzando ese tema. Lo segundo es alinear todos los esfuerzos. Por ejemplo, tenemos sistema de gestión de calidad certificado con ISO 9001, sistema de gestión de seguridad en el trabajo, todos esos sistemas, alinearlos a una sola estrategia. Y lo tercero es tener una metodología clara de mejora, como es la metodología Lean Six Sigma. ¿Y qué te permite esta metodología? Te permite tener resultados cuantificables y sostenibles en el tiempo. Fantástico. Te permite introducir a la organización herramientas claras para que la gente, crezca profesionalmente, tenga otra visión, y a su vez también las motivas. Seguro. Crecen, aportan, ¿no? Y es a través de estos proyectos. Dentro de la iniciativa Ranza Lean, que son estas olas que te digo que estamos en la tercera edición, sacamos a las personas 15 días para capacitación y luego 4 meses dedicados a tiempo completo a estos proyectos. Y luego estas personas regresan a su día a día y ya regresan con todas las herramientas, con todo el conocimiento, con todas estas ganas, porque adicionalmente a la metodología está la pasión que hay que meterle a la mejora continua. No, pero regresas a tu puesto de trabajo cotidiano con una mirada mucho más fina de los procesos que te permite hacer propuestas. Eso me parece fantástico, ¿no? Sí, por ejemplo... ya para terminar, Benito. Sí. Dentro de lo que es la metodología en Lean te enseñan, pues donde ves cola, eso es desperdicio.
Donde ves una cola es desperdicio. Entonces cada vez que vamos a los bancos vemos una cola, eso es un desperdicio. Sí. Me parece fantástico. Bueno, aquí nunca los vamos a hacer cola. Aquí van a estar siempre contando un espacio cuando tengan estas historias tan interesantes que contarnos. Brenilda, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Sara, a Ricardo, a quienes no conozco, por este segundo puesto en esta competencia tan exigente. Sí, en realidad Sara y Ricardo son los, digamos, los líderes que han hecho posible esto. Agradecerte en nombre del Grupo Ranza por la invitación. Imagínate, encantados. Y estaba encantada de estar aquí contigo. Te esperamos cuando quieras para seguir hablando de estos temas de la excelencia. Gracias por estar con nosotros. Brenilda Coronel Farías ha estado con nosotros, subgerente de calidad y desarrollo logístico de Ranza, Perú. 4:46, hacemos una pausa. Tips para servicio al cliente. Construye una visión de servicio que todos vean claramente. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja, en tu corazón. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. De lunes a viernes a las 8 de la noche, hablemos de nuestra música. Un espacio que da oportunidad al artista peruano para hablar de sus propuestas musicales. Hablemos de nuestra música por Radio San Borja 91.1. Programa producido por Abdaic. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para servicio al cliente. Encuentra y retén personal de calidad. Esto es Radio San Borja en los 91.1 y esto es Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Son las 4:48 y nos abocamos al último bloque del programa. Puede sonar a película, pero no lo es. Es decir, cuando una industria, cuando una empresa desarrolla un producto, innova en algo, ha invertido dinero, ha invertido tiempo, y todo aquello que ha ido desarrollando se convierte o se mantiene una suerte de confidencialidad o secreto, hasta que la empresa lo aplique y en fin, llega a manos del público y del usuario. Pero es verdad también que cuando la competencia se entera que, ¿no es cierto?, alguien tiene un proceso nuevo, un hallazgo nuevo, una innovación, lo que hace es intentar tomar ese secreto y hacerlo suyo, es parte de la competencia. Y Claudia Fernandini, que es consultora en propiedad intelectual, sabe mucho de esto y nos va a contar detalles y vamos a ver aspectos de qué cosas significa un secreto industrial y qué no. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y claro, como eres especialista en propiedad intelectual, justamente por ahí va nuestra consulta y nuestra pregunta. Cuando alguien tiene algo que ha descubierto y que todavía no ha inscrito, no ha ido a la propiedad intelectual respectiva de cada país, ¿cómo protege su invento o su innovación? ¿Cómo la mantiene en un lugar confiable y lejos de todos? ¿Cómo hace para que no se la lleven? Y si se la llevan, ¿qué puede hacer? ¿Ante qué instancia recurrir? Fíjate, el secreto empresarial es una figura de propiedad industrial, así como las marcas y las patentes, ¿no? Solo que tal vez la menos conocida y sin embargo probablemente la más aplicada. Hay unas estadísticas de la Asociación Internacional de Propietarios de Propiedad Intelectual y ellos calculan que más o menos el 90% de la tecnología que se desarrolla está protegida por secreto empresarial. Ok, ¿qué significa eso?
Eso significa que se mantiene confidencial. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Entiendo. ¿No? Implica que tienes que tomar una serie de medidas dentro de la empresa para mantenerlo en efecto confidencial y poder demostrar además que has tomado esas medidas razonables. Y eso va desde medidas técnicas, físicas, tener un local cerrado, tener restricciones de acceso, hasta medidas legales que son, por ejemplo, los acuerdos de confidencialidad, las cláusulas de confidencialidad en los contratos de trabajo, en los contratos con proveedores, ¿no? A todo el mundo le ha pasado que le cuentas un secreto a un amigo y el amigo se lo cuenta a 20 amigos más, ¿no es cierto? Es verdad. Entonces, en las empresas eso no puede suceder. Y por eso es que se establecen estos requisitos legales, que son contratos como tal. De acuerdo. ¿No? Y entonces habría que acudir a la inscripción de propiedad intelectual lo antes posible, ¿o hay parámetros y tiempos? Fíjate, la propiedad intelectual lo tienes que manejar como una estrategia, hay que gestionarla. Ajá. Entonces tienes elementos de propiedad intelectual como son las marcas, por ejemplo, que sí, las tienes que registrar. Las patentes también se registran, pero los secretos industriales no. Se gestionan, se desarrollan, se protegen bajo estas cláusulas de confidencialidad y las medidas que tomas, pero no existe un registro como tal de secretos industriales. Ah, no te creo. O sea, yo descubro una nueva pantalla LED, última generación, y no la puedo registrar, Claudia. Lo que registrarías es la tecnología que has desarrollado y eso lo harías bajo el mecanismo de una patente. Entiendo. Y lo que se suele trabajar es un híbrido, es una combinación de patente más secreto industrial. Okay. Entonces, en una gestión de una cartera de propiedad intelectual, las empresas vuelcan cierta información en la patente que se hace pública. Claro. Pero no muestran todo. Y no muestran todo. Claro. Entonces, en el 80% de los contratos de transferencia tecnológica, se da la licencia de la patente más una licencia del know-how del secreto asociado. De acuerdo. A esa patente, ¿no? Y estamos hablando, por lo general, de grandes inversiones que han hecho las industrias para hacer desarrollos de innovación impresionantes, o pueden ser aspectos que no necesariamente se ha invertido mucho, pero que son absolutamente novedosos. Puede ser de todo. Fíjate, un ejemplo que daba un amigo muy cercano era de un cerrajero. Se le había quedado cerrada la puerta de la casa, ¿no? Entonces fue el cerrajero y cuando la iba a arreglar, a romper, me imagino abrir, digamos, le dijo, por favor, ¿usted se podría voltear? Porque no le quería mostrar cómo lo iba a hacer. La próxima vez que se quede encerrado fuera de su casa, lo tiene que volver a llamar. Bueno, pero ese hombre está perdiendo dinero, Claudia. ¿No es cierto? Pero te das cuenta, en realidad todos tienen algún manejo de información, de conocimientos que es clave para su negocio. En este caso era un cerrajero. Puede ser un cocinero, puede ser un restaurante. Ese ingrediente secreto, ¿no? De la receta que nunca te lo dan, ¿no? Eso es el que marca la diferencia. Es el que marca la diferencia. Entonces, un secreto industrial o comercial o de proceso es importante en la medida que sea tu ventaja competitiva, es lo que te diferencia de la competencia y es valioso porque solo lo tienes tú, porque es secreto. Y el problema con esto es que, claro, una vez que se divulga, dejó de ser secreto. Claro. El problema con la innovación es, para hacer innovación, pues lo tienes que llevar al mercado. Claro. Y una vez que lo lanzaste al mercado, ya no hay secreto que valga. Ya la competencia lo que va a hacer es copiarlo y es válido porque ya lo has divulgado, ¿no? ¿Qué hacer entonces, por ejemplo, cuando un grupo de música muy importante ha hecho un CD y alguien ha soltado por internet una de las canciones de ese CD sin que el disco haya aparecido en el mercado? ¿Cómo hace esa banda para demostrar que eso estaba en su producto, que iba a ser lanzado al mercado en pocos días o en pocas semanas? Bueno, es la combinación de elementos de propiedad intelectual. Ahí probablemente van a acudir a temas de derechos de autor, ¿no es cierto? Que es otro tipo de protección. Entiendo, es otro tipo de protección. Sí. ¿Alguna vez nos lo has explicado? Sí, pero ellos posiblemente para desarrollar su canción, para trabajar efectos especiales de sonidos y demás, podrían tener algún conocimiento especial, que sea su secreto industrial y que no sea tan fácil de copiar, que simplemente por el hecho de escucharlo, no lo puedas captar tan fácilmente. De acuerdo. ¿No? ¿Tienes data? ¿Tienes estadística de cuán común es esto de la protección industrial y estos secretos? Pues esto que te he comentado de la Asociación de Propietarios de Propiedad Intelectual, hay unos autores americanos que son Halligan y Pulley, y ellos decían, olvídese de las marcas, olvídese de las patentes, los secretos industriales son los activos más importantes y valiosos de su empresa. Y esto es un poco contrario a la práctica donde los
La marca es la que entiende. La marca es la más, principal, sí, claro. y las patentes ni se digan, ¿no? Pero este señor Pulli ha sido el presidente de la Asociación Americana de Propiedad Intelectual, ¿no? O sea, realmente sí sabe lo que dice, y se usa mucho la combinación, la gestión de estos activos intangibles, que toma muy en cuenta el secreto empresarial, entre otros motivos porque es una forma muy económica de proteger el conocimiento. Seguro. ¿No? No tienes que tramitar un registro como en el caso de una patente. Usualmente lo aplicas, por ejemplo, para inventos que no podrías patentar. Entonces, imagínate un procedimiento que te reduce los costos, te hace más eficiente. No lo podrías patentar probablemente porque no hay una ventaja técnica, simplemente estás reduciendo costos, estás trabajándolo de una manera más rápida, más sencilla, pero sí es un diferencial. Te da una ventaja competitiva de todas maneras, ¿no? O también lo que llaman el know-how negativo. Ajá. ¿No? Hiciste un proyecto y te falló. Entonces tú ya sabes que eso no funciona. Eso es parte de tu conocimiento. De acuerdo. ¿No? Si yo formo parte de una organización que está desarrollada o abocada a la innovación tecnológica y estamos desarrollando un proyecto que nos va a llevar a determinado producto final, si en el camino yo encuentro por mi propia pericia y mi propia capacidad que esto puede ir por otro lado y ser muy exitoso, pero no por el lado que la empresa lo ha planteado, ¿yo le puedo vender a la empresa mi idea, mi propuesta a partir de ello o no, Claudia? Dependería mucho del contrato que tengas. O sea, si tú estás trabajando en una empresa, estás desarrollando un proyecto, estando empleado por la empresa, entonces todas las ideas que le pertenece ahí, a la empresa. Lo que puede hacerse es negociarlo, conversarlo, claro, ¿no? Guardarlo para cuando termine mi contrato. ¿No? Y si es un proveedor externo, pues depende de lo que diga el contrato. Por ejemplo, ¿qué pasaría ahí? Un proveedor externo. Hay que ver el contrato. En muchos casos, por ejemplo, a lo largo de los años, ¿no? Hemos encontrado empresas que tenían, pues sí, un secreto industrial valioso, pero tal como estaba redactado el contrato, era del proveedor. Ajá. Era él quien lo había desarrollado y era él quien se los entregaba, y el día que se peleen con ese proveedor, pues se quedaron sin secreto, ¿no? Quedaron sin secreto. Entonces, son cosas que hay que revisar con mucho cuidado. Uno a veces no se da cuenta, porque es en el día a día, ¿no? Y entonces te has acostumbrado a trabajar de una manera determinada, es un proveedor de confianza, pero las cosas cambian, ¿no? Sí, pues, y no se sabe uno cómo cambian además. ¿No? Claudia, ha sido muy interesante conversar contigo esta tarde. Debe ser más común de lo que uno piensa el tema de mirar a la competencia a ver qué tiene, ¿no? Pero claro, además debería ser una práctica. O sea, fíjate, la información que sea legal y no estemos pero ahí, por supuesto, claro, robándonos los secretos de nosotros. Pero la información de patentes, por ejemplo, es pública. Lo que deberías hacer es leer los documentos de patentes del sector que te interesa. Claro. Los secretos industriales, pues no, obviamente no vas a hacer un espionaje industrial, pero los productos que salen al mercado, supuesto, la competencia claro, los mira. Desmenuzarlos al derecho, máximo, ¿no? Por supuesto. Claudia Fernandini, consultoria en propiedad intelectual. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Hasta la próxima. Gracias. 4:58, estamos llegando al final, pero no me quiero ir sin recomendarles que visiten la página de isotools.pe. Isotools Excellence, el software, entiendo, fácil e intuitivo para la gestión ISO, BSC y BPM. Interesante la propuesta de Isotools. Búsquenla en isotools.pe. Ya lo sabe. Nos vamos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y como siempre nos encontramos el próximo miércoles aquí en Calidad al Día. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja.